Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas estamos presentando aquí en Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a hablar de Perú y vamos a hablar de Perú porque el ejército norteamericano, de la mano de la dictadura Dina Boluarte y del parlamento peruano de la dictadura, ha puesto sus pies en el territorio peruano con la idea de adiestrar a sus policías, a sus militares, y para ello desarrolla todo un operativo de expansión de sus fuerzas en la zona andina, en la zona más complicada en lo que hace a la resistencia que ha tenido esta dictadura, que lamentablemente pocos países de Latinoamérica reconocen como dictadura. O sea, todo sigue como si no pasara nada en Perú para el resto de los presidentes del continente. Pero esta presencia yanqui allí está generando respuestas, está generando duras críticas por parte de las organizaciones populares, entre ellos la Central de Trabajadores y Trabajadoras, los movimientos populares indígenas, sobre todo en la zona de Puno, Cusco, donde esta gente va a actuar. De hecho, decíamos un poco en broma sobre un hecho que es realmente doloroso, es que como antes los militares de cada país iban a la Escuela de las Américas en Panamá, y ahora como un servicio de delivery, si se lo puede llamar así, vienen las tropas norteamericanas y en plan de expansión no violenta, como dicen ellos, sino pacífica y de formación, se instalan. Se instalan y vamos a ver cuánto tiempo tardan en irse, porque tienen programado recién salir de Perú a principios de agosto. Vamos a ver si cumplen. Pero van a dejar su semilla, eso está claro. Para hablar de esto estamos con Luis Vega. Luis Vega es un compañero chileno que vive en Perú desde hace bastante tiempo, es escritor, es activista, militante político, y con él nos interiorizamos sobre el Perú actual y sobre todo por este hecho gravísimo de la introducción, la injerencia de Estados Unidos en Perú. Vamos a escucharlo. Bueno, Luis, te quiero preguntar, vos que estás en Perú, ahora estás en Santiago, recién llegado, pero nos interesa tu visión sobre este avance ofensivo de Estados Unidos a nivel militar, en este caso, una injerencia realmente asombrosa para lo que se venía acostumbrando en América Latina en los últimos tiempos. Había injerencia económica siempre, pero en este caso esta intromisión de tropas norteamericanas en el territorio peruano para formar a los soldados y a los policías peruanos. ¿Qué sabes de esto y qué comentás en torno a esto? Bueno, primero que nada, yo creo que cuando uno ve al Perú, y en el contexto hoy día que se encuentra después de ser encarcelado el presidente Castillo, Pedro Castillo, eh, nos damos cuenta de que en Perú se vive lo que podríamos llamar la dictadura perfecta, donde, donde la cara visible son los civiles y los militares y las policías y todas las ramas de las Fuerzas Armadas son los que hacen posible que, que se avasalle al pueblo. Y en ese contexto, si uno recorre Lima y ve lo que es la embajada norteamericana, el edificio de la embajada norteamericana en Lima, se da cuenta que no es la embajada del Perú nomás, sino que es la embajada del Cono Sur. Es un edificio gigante,
es un pentágono, es como ir al Pentágono, yo creo. Cuando ve las imágenes del Pentágono, esa estructura gigante, uno ve la embajada de Estados Unidos y se dice, no, esto no es para Perú, esto es para América del Sur. Entonces, en ese contexto yo creo que se inscribe la llegada de tropas estadounidenses al territorio peruano y llegan ya están llegando, llegan con su armamento, llegan, no son asesores, son tropas. ¿M? Y que se va a desplegar por lo menos en 14 sitios en forma, podríamos decir, casi simultánea, desde, desde Lima, pasando por varias provincias, Ayacucho, Puno, Cusco, sobre todo los lugares donde el levantamiento popular contra el golpe de Estado fue más fuerte, donde están los muertos, ¿ah? Los asesinados por esta dictadura. Entonces, ese es el primer escenario que hay que entender. Entonces, la llegada de las tropas norteamericanas al Perú, aprobado por la dictadora Dina Boluarte, ayer firmó el decreto donde lo hace posible y al otro día llegan. Está claro que el gobierno del Perú, eh, la cara visible son los civiles, detrás las Fuerzas Armadas y las policías, pero el que realmente gobierna en el Perú es Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos. Entonces, en ese marco yo creo que se inscribe esta llegada de tropas. Em, no creo que hoy día estas tropas vayan a resolver el tema del conflicto. Yo creo que hay que mirar el tema desde el punto de vista geopolítico, de lo que es el Cono Sur. Entonces, tenemos, yo creo que es un faro importante eh, y a lo que el capitalismo, Estados Unidos y los sectores progresistas como Boris le llaman el mal ejemplo, que es Bolivia. ¿M? El modelo político, económico del Estado plurinacional, con todas las críticas que uno le puede hacer a la nueva gestión que hoy día es del presidente Arce. ¿M? Eh, ese yo creo que es el objetivo fundamental, instalar al, al corto plazo tropas norteamericanas en la frontera con Bolivia. Ese es yo creo que es el objetivo más de fondo. No creo que sea el tema de resolver la crisis interna o estabilizar la dictadura perfecta en Perú, porque eso ya está hecho. Tenemos eh, en Lima, donde se concentra la mayor cantidad de población, el lugar donde tiene el soporte político y de la población esta dictadura. Lima, por lo que conozco, por lo que me ha tocado caminar, yo creo que es uno de los países, es el lugar más racista y discriminador de Latinoamérica, donde, donde es lo que decía Frank Fanon, ¿no? Cuando hablaba de los condenados de la tierra, los colonizados en Lima, en esta parte del Perú que abarca gran parte de la población, eh, se sienten conformes con su colonizador. Quieren ser como ellos. Tienen su piel morena, su piel andina, pero quieren ser gringos. Piensan su referente ni siquiera es Europa, es Estados Unidos, es Miami. Ese es su referente. Todo el mundo quiere saber aprender inglés, irse para allá, habla de un amigo, un vecino, un pariente que vive o que fue o que paseó a los Estados Unidos, y ese es su referente. ¿M? Ese es su referente como modelo de sociedad, como modelo ¿cómo se llama?, de imaginario a donde quieren que sus hijos puedan aspirar. Entonces, eso es como es la mirada que yo tengo eh, un poco aguda, más de fondo, Vamos con estos a, dos factores, el factor de largo plazo y el factor interno que es Lima. vamos a dos aspectos de lo que has dicho. Primero, esta es la dictadura perfecta.
las tropas no vienen a resolver este conflicto, vienen a entrenar para seguir seguramente reprimiendo mejor los soldados y la policía peruana al pueblo peruano, pero la pregunta es, ¿está pagado el movimiento popular de reacción frente a la dictadura y por ende también frente a una presencia tan hostil, tan molesta, que en América Latina surgió la famosa frase y en todo el mundo, Yankee go home, frente a cualquier entrada de tropas norteamericanas? ¿Está pagado ese conflicto? No, el conflicto está latente, pero está dividido. Está dividido cuando estudiaba la descolonización en Bolivia y estudiábamos a Fausto Reinaga y tenía esa famosa tesis de la Revolución India y hablaba de las dos Bolivias, ¿m? La del blanco, del cholaje blanco mestizo, que era el que se creía blanco, y la del indio, la del indígena, la del campesino. Entonces, en Perú también existen esos dos Perú, el Perú de la parte andina, de la sierra, como le llaman en Perú, y el de Lima, que se cree blanco, aspiracional. Entonces, pero el conflicto está fuera de Lima. Está en el mundo andino, el mundo politizado, el mundo que levantó la candidatura de Pedro Castillo, el mundo que jugó por un proyecto político distinto al de los gobiernos neoliberales, pero no tiene hasta el momento no tiene la capacidad para para construir una correlación de fuerzas desde Lima. Yo creo que la debilidad fundamental es esa. No tiene, hubo un momento del conflicto alto antes que se estabilizara, donde varios sectores ¿cómo se llama?, de la sierra, de la parte norte del Perú, hablaban de fundar un segundo estado, un estado andino, fuera de Lima. ¿M? Decían, ya Lima no es Perú, o nosotros ya no somos Perú. Entonces, está dividida esta sociedad. Entonces, el conflicto, los que van a sufrir las consecuencias de la represión y las siguen sufriendo, son los sectores andinos, los sectores del norte del Perú, los sectores que levantaron la resistencia contra la dictadura y los que apoyaron a Pedro Castillo. Es cosa de ver. Si bien es cierto, con Pedro Castillo se levantó dentro de Lima un sector popular que lo apoyó, pero era la izquierda, era parte de la izquierda que le llaman la izquierda caviar, o lo que le llamo yo esta izquierda pendular, esta izquierda que sobrevive dentro de esta dictadura perfecta a través de la ONG, a través de tener un discurso eh, ¿cómo se llama? Antineoliberal, pero en la práctica viven del neoliberalismo, que a ellos no tienen problemas para vivir, esta izquierda caviar. Ellos viven de la ONG, pueden seguir haciendo política, los pueden tomar presos, los pueden amenazar, pero siguen funcionando. Pero los que no se les perdona es el mundo andino. Y el mundo andino hoy día no tiene la correlación de fuerza para, para poder levantar un proyecto nacional. Tienen un proyecto popular, yo creo que van a crecer en las elecciones regionales, locales, tienen su poder, tienen sus organizaciones que incluso están más allá del Estado, que son las organizaciones comunitarias, sociales, que tienen vida propia, que no necesitan ni siquiera financiamiento ni de ONG, ni de partidos políticos, sino que ellos se autofinancian y tienen su economía propia, que es la economía circular. Toda esa masa de gente que representaba en su momento Perú Libre, Vladimir Cerrón, la crisis del partido es total, ¿verdad? Supongo, porque incluso últimamente no aparecen ni siquiera en los medios, pero es una masa que tiene sus propios códigos y sus propias referencias. Digo, ya no tanto necesitan a un partido como podría haber sido en su momento Perú Libre. Es esa la pregunta que te hago.
No, yo creo que el fenómeno de Perú Libre es un fenómeno mucho más, que tiene varias aristas, hay que tener varias miradas, ¿no? Hay que verlo, que a Perú Libre es un partido, como se define, marxista-leninista, de izquierda. Yo creo que el que está más a la izquierda de todos los sectores caviares del Perú. eh, no representa al mundo andino, ¿m? Aunque tiene presencia importante en el mundo andino, en Junín sobre todo, de donde es Cerrón y que tuvieron un gobierno regional fuerte. Pero Perú Libre es un partido marxista-leninista relativamente pequeño, que con Pedro Castillo crece, pero crece como un instrumento porque tenía la legalidad. Entonces muchos de sus diputados, senadores, se arrimaron al partido porque era era la única vía legal para poder llevar candidatura. Entonces después cuando se produce la crisis se sale. Pero yo creo que el Perú Libre ha crecido desde lo que era antes de Pedro Castillo. Entonces una vanguardia, podríamos decir, desde su perspectiva significativa. ¿M? No es determinante porque no tiene la fuerza ni el poder para resolver esta crisis o para empujarla a una posición más ventajosa. Entonces hay que verlo muy bien el tema de, de Perú Libre. No hay que caricaturizarlo, hay que verlo en la justa medida de lo que es. ¿M? Entonces yo respetaría, ¿cómo se llama? Lo que es en función de sus capacidades. Yo creo que creció con Pedro Castillo. Yo creo que está en una posición más ventajosa, pero lo que se ha ido era lo que fue como agregado dentro de lo que es una campaña electoral, sobre todo presidencial. Y el mundo andino, indudablemente, que tiene su propia dinámica política. Por ejemplo, si vemos el caso de Puno, cuando salió Walter Ardubiri, salió con un partido instrumental que se llamaba La Gotita. ¿M? Y así muchas partes regionales han logrado tener presencia política con partidos instrumentales. Entonces, claro, lo veo con bastante cuidado el tema de cómo se llama, de Perú Libre, y no trato de no caracterizarlo, lo voy viendo día a día. ¿M? Volvamos al tema de la incursión y la presencia de tropas norteamericanas. Eh, ¿No crees que cuando lleguen a lugares como el mundo andino van a generar expresiones de resistencia? No está eso contemplado. Digo, he visto algunas reacciones de la CGTP, de la Confederación de Trabajadores de Perú, y algunas expresiones también políticas. Héctor Béjar ha dicho que vamos a resistir esto, pero ¿cómo ves eso, esos soldados norteamericanos caminando por Apurímac, por ejemplo, o por el Cusco o por Puno? Digamos, me suena como que algo puede pasar frente a todo esto, ¿verdad? Eh, es difícil saberlo porque yo creo que hay que preguntarle a las organizaciones locales, este es el típico ejemplo que a veces, o error que cometimos nosotros claro, uno trata de analizar, ver cómo se van a comportar, pero ellos también tienen su propia agenda política. Entonces su agenda política tiene que ver con problemas, con temas locales y nacionales, como fue el caso del- de Pedro Castillo, de la presidencia, de llevar a Pedro Castillo a la presidencia. Entonces yo creo que estas tropas se van a mantener no muy visibles, yo creo, en un principio. ¿M? Porque su objetivo fundamental es geopolítico, no es resolver el conflicto. Entonces aprovechan la excusa de estrenar a las policías locales en diferentes puntos, pero para instalarse con una visión mucho más estratégica. Entonces, en esa visión estratégica, lo más probable es que no van a entrar en confrontación con la población, se van a tratar de mostrar lo menos posible, y indudablemente que eso les va a facilitar su tarea de prepararse para una mirada mucho más larga. Entonces, no creo que hay que ver también los ciclos
productivo del mundo andino, porque el mundo andino también se mueve en esa dinámica. Entonces, si es época de siembra o cosecha, también determina cómo te comportas en la política, ¿m? Como eres actor político. Si hay siembra o cosecha, la actividad política se pone como ¿cómo se llama? Como en stand-by. Entonces también eso hay que verlo también en el contexto de los ciclos productivos. Siempre los conflictos andinos están ligados a los ciclos productivos también. Entonces, claro, está cosechando y no va a estar peleando porque de eso depende la comunidad, depende seguir el conflicto, la lucha. Entonces yo creo que las tropas norteamericanas se van a mantener con un bajo perfil, ¿m? Porque la situación política en el Perú está controlada por los civiles. Han logrado, han logrado instalar lo que llamamos esta dictadura perfecta. Y tienen el apoyo de un aliado importante, no solo Estados Unidos, tienen un aliado como el gobierno de Chile. Yo creo que eso para ellos es sumamente importante porque le permite tener espalda política. Y se dan el lujo de declarar persona non grata al presidente de México, y podrían declarar persona non grata a todos los presidentes de diferentes países de Latinoamérica que les signifiquen ruido. Está muy tranquilo, muy conforme. Dina Boluarte se estabilizó, eh, la tienen muy bien controlada y ella juega muy bien ese papel, ¿no? El papel de, de, de gendarme de Estados Unidos. O sea, ha logrado aplacar la resistencia popular que se dio en su momento y se ha consolidado. Este es un planteo que obviamente se ve claramente. Ahora, me interesa esa parte que vos decís de esto es un objetivo, no es el objetivo de las tropas resolver el conflicto, sino situarse cerca de la frontera con Bolivia. O sea, les interesa Bolivia. ¿Cómo ves? ¿Cómo crees que se puede desenvolver esto en el marco de eh, la reciente reunión en Brasil de una reconstrucción de una alianza que no es la UNASUR, pero sí algo muy parecido? Llama la atención, te lo digo porque te lo pregunto, llama la atención de que no se hable de Perú en estas reuniones. Llama la atención que la CELAC la dejaron entrar a la canciller peruana. En esta reunión donde Lula pesó con mucha fuerza, eh, se preocupó más en rearmar su alianza, pero no hablan de Perú, o sea, no mencionan que hay una dictadura en Perú. Y si ahora vos me estás planteando, que además me parece muy interesante la idea, ¿verdad? De que el objetivo es complicarle la vida a Bolivia y a lo que representa con sus más y sus menos Lucho Arce. Estamos hablando de un planteo injerencista ya no solo hacia Perú, sino hacia el continente latinoamericano, algo mucho más grave. Y me llama la atención este silencio del resto de los presidentes, del resto de los gobiernos. Bueno, el silencio tiene que ver principalmente, yo creo, con que cada uno está haciendo su propia jugada. Entonces, para muchos presidentes es un ruido muy fuerte el tema del Perú, porque te confronta directamente con Estados Unidos, no estás peleando con Dina Boluarte, te estáis peleando con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si tú estás haciendo correlación de fuerza en el continente, te permite, necesitas no tener ese ruido de Estados Unidos en la espalda. Entonces te rearticulas, dejas de lado a la Dina Boluarte, total, no importa, porque además tampoco importa ella. Yo creo que muchos presidentes se han dado cuenta que ella ya no importa, porque ella no gobierna. Ella es la administradora de los que gobiernan. Entonces, claro, ese es un elemento importante. Pero Bolivia es mucho más importante, porque Bolivia resistió un golpe de Estado. Entonces es un mal ejemplo. Bolivia trató de hundir a Evo, en Bolivia la dictadura trató de hundir a Evo. Parte de la izquierda
lo desechó. Incluso yo creo que sectores del interior de Bolivia también lo han desechado. Pero Evo lo más probable es que sea el próximo presidente de Bolivia en las próximas elecciones, entonces es un dato no menor. Y un presidente como Evo haciendo correlación de fuerza sí puede confrontar al Perú, a Dina Boluarte, que ya incluso lo hace. Ha sido yo creo que uno de los pocos que ha levantado la voz contra la presencia de las tropas norteamericanas en el Perú. Entonces es un actor político fundamental al cual hay que neutralizar. Estados Unidos quiere neutralizarlo. Por lo tanto, sigue la mirada de Bolivia, hay que verla con mucho cuidado, hay que seguirla, hay que seguirla. No creo que, esta llegada de tropas no esté pensando en Bolivia. Estados Unidos también piensa geopolíticamente, no va a los conflictos, va con varias tareas, ¿m? Pero siempre la tarea principal, que parece la principal, es la excusa para ir más lejos. Y en esto yo creo que también está el conflicto en Europa del Este, que en Ucrania. También yo creo que son elementos que no hay que, ¿cómo se llama?, dejar de ver. Eh, Ahora Estados Unidos también acá en el Perú eh, tiene que garantizar los contratos mineros. Este es el año en que se están renovando todos los contratos mineros, donde está esta otra guerra económica, donde hay que desplazar a China e instalar la empresa europea y norteamericana en todo lo que es la minería y los recursos naturales en el, en el Perú. Entonces, y eso es lo que está haciendo esta dictadura perfecta, es renovar los contratos mineros, pero con nuevos actores, desplazando a China, aunque es muy difícil desplazarlo todavía. Pero sí, el tema del litio es un tema, es el centro también y Bolivia, cuando uno habla del litio, está hablando de Bolivia. Ya, la industrialización del litio en Bolivia es el peor ejemplo. ¿M? Porque lo que necesita Occidente, lo que necesita Estados Unidos, no es industrialización del litio. Necesita el litio para industrializarlo ellos, que lo saquen de nuestros países y se lo lleven en bruto para allá y que el valor agregado y después ellos nos vendan las baterías y nos vendan todo lo que devenga de ahí. Entonces, claro, yo creo que ese es el escenario en el cual hay que estar mirando. ¿Cómo estás viendo al compañero Boric y todo lo que Boric está haciendo, no solamente en lo interno, sino recientemente, bueno, otra vez en la reunión en Brasil, tomó partido contra Venezuela? Te lo pregunto porque vos, como junto con algunos más, fuimos de los que no veíamos a Boric como un representante de la izquierda cuando toda la izquierda chilena se arrodilló frente a Boric y cantaba loas, e incluso lo comparaban con Allende. No la izquierda chilena solamente, sino la izquierda latinoamericana. ¿Cómo estás viendo a Boric en ese sentido? Digamos, ¿sigue teniendo fuerza interna o realmente ha entrado en un declive? No, no ha entrado en declive, sigue teniendo la fuerza interna de los sectores medios, ¿ah? De los sectores que le ganaron la jugada a la revuelta popular, ¿m? Al levantamiento este que hubo en octubre. Eh, Ellos sí tiene sectores populares. Lo que pasa es que en Chile se ha construido una izquierda en la medida de lo posible. Entonces, como es esta izquierda que viene de los años 80, de los 90 principalmente, que se construye en los 90 con los gobiernos mal llamados democráticos, ¿m? O gobiernos de transición, esta izquierda, como vio que no podía alcanzar un proyecto político propio, se conformó con la política en la medida de lo posible, con el mal menor, como se le llama en Chile. Entonces, bueno, Boric trató de hacer las cosas, pero bueno, no logró algunas leyes, pero es lo que se puede hacer por ahora. Entonces yo creo que ese sector popular, ese sector que ha vivido de derrota
desde el gobierno de Salvador Allende se conforma con lo mínimo. Es un sector derrotado que vive en duelo permanente de lo que fueron el gobierno popular de Salvador Allende o los gobiernos progresistas, y hoy día se dan el lujo de tachar a Maduro de dictador, a Evo, a cualquiera que Estados Unidos le ponga esa chapa o le ponga ese nombre. Y ellos dicen, no, si es dictador sin saber nada, sin tener idea cómo se viven, sin tener idea de lo que significa un bloqueo económico para un país, eh, de cualquiera de nuestros territorios. Entonces, claro, ellos dicen, pucha, hay hambre. No están los productos, pero no es producto del que gobierna, es producto del bloqueo. ¿Mm? Producto de este bloqueo que además es un bloqueo económico, eh, incluso del tema de las medicinas, humanitario, ocupan todos los recursos, no hay recursos que no ocupen para bloquear y hacer caer a los países, porque te sale más barato que hacer una guerra directa y tiene menos consecuencias políticas y tiene ganancia, porque al final ponerle el cartel de dictador a cualquier gobierno progresista es mucho mejor, y más encima tenía una izquierda que apoya y te dice, no, Boris se para ahí en esta reunión y dice que Maduro es un dictador. ¿Y con Muy qué bien. propiedad? Cuando hoy día está reprimiendo a los estudiantes, cuando él tiene militarizada la Araucanía, que a lo único que le falta a Boris es hacer lo que Lina Boluarte y llevar tropas norteamericanas a la Araucanía, eso es lo único que le falta, pero él está gobernando tranquilo, él gobierna tranquilo, instala el proyecto neoliberal, lo profundiza, va a tener, tiene la posibilidad de tener una nueva constitución eh, parecida a de la dictadura, pero con la etiqueta democrática. Pero en el fondo va a ser una constitución neoliberal, una constitución que en lo medular va a dejar al mercado todo lo que son nuestros recursos naturales y lo que es ¿cómo se llama? La república. Estos son unos republicanos. Cuando la república es un producto prácticamente colonial, hoy día la levantan como proyecto político. Esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.